Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en la segunda clase de la materia de diseño tipográfico, segunda clase virtual, seguimos con la cuarentena. Vamos entonces a ver la estructura de lo que es el cuatrimestre. Esta es la segunda clase, seguimos con los ejercicios de observación en la parte práctica. Y vamos a ver algunos, una especie de repaso, como les decía la clase pasada. En esta primera etapa no vamos a ver nada nuevo, pero vamos a repasar conceptos que nos van a servir para el trabajo de la conformación de una tipografía identitaria. Vamos a ver entonces consideraciones fundamentales, repaso de los elementos básicos. Empezando por el principio básico de las tipografías, estas se pueden dividir en dos elementos, la estructura y la apariencia. Y vamos a ver también la evolución que ocurre en las estructuras y en la anatomía tipográfica para llegar hoy a lo que tenemos, esos dos alfabetos en altas y en bajas, en mayúsculas y en minúsculas. Con el tema de estructura tipográfica, vamos a empezar con esta imagen que a simple vista uno diría es una serie de imágenes de bichos, insectos. Si yo les dijera que ahí se puede leer una palabra, pueden reconocer las estructuras de algunas letras en estos insectos. Entonces se puede llegar a leer la palabra insecto, como aquí se puede llegar a entender que existe un alfabeto, ¿sí? La A, la B, la C, difícil de identificar, de reconocer las estructuras, pero si uno hace el esfuerzo, puede llegar a reconocerlas. En algunas formas no tipográficas se reconocen con mayor facilidad esas estructuras. Entonces uno puede ver la relación entre estos elementos o partes de estos elementos con letras muy fácilmente. Eso es porque reconocemos en esos elementos la estructura de la letra, el esqueleto, ¿sí? La forma básica y fundamental, lo que nos permite entender a la letra como tal. Es decir, nosotros cuando leemos vamos reconociendo estructuras tipográficas. Cuando más es el ejercicio, vamos reconociendo grupos de estructura. Cuando mayor es el ejercicio del lector, más grande va a ser el salto sacádico que va a realizar el ojo y va a reconocer entonces mayor cantidad de estructuras tipográficas. Reconoce grupos de estructura tipográfica. Cada tanto el ojo va haciendo fijaciones y en algunos casos hace algunos movimientos de retroceso como para, por si hay en algún momento alguna duda o algo que para el cerebro no queda demasiado claro, hace algunas regresiones. Pero lo interesante de esto es que nosotros vamos reconociendo estructuras tipográficas, reconocemos los esqueletos de las letras, más allá de la vestimenta que tenga. Esa estructura, con mayor o menor deformación, tiene que relacionarse a una estructura que uno tiene grabada en el cerebro, que ha aprendido desde el primer momento que aprende a leer, empieza a grabarse esa estructura tipográfica. Y uno puede
modificar de alguna manera esa estructura, siempre y cuando no llegue al extremo de la ilegibilidad. Esa estructura tipográfica puede tener infinidad de apariencias. La apariencia es la representación visible de la letra, es la morfología externa, la vestimenta, lo que recubre a esa estructura. Pero volviendo a la estructura, si vemos aquí esta imagen, fácilmente podemos reconocer en estas letras la estructura de nuestras mayúsculas actuales. Esta imagen es del 500 a.C. Es decir, que las mayúsculas actuales, la estructura de las mayúsculas actuales, tienen como antecedente directo las letras incisas romanas. Del 500 a.C. hasta la invención de la imprenta, la reproducción de los escritos, de los libros, de las publicaciones, se hacía de manera manual. Los escribas copiaban los libros y en su afán de generar mayor cantidad o con mayor velocidad la copia, fueron realizando deformaciones en esas estructuras, deformaciones que permitían mayor velocidad y economía en los gestos, economía de trazos. Entonces, una forma como la A, que se trazaba con 3 trazos independientes, pasó a generarse a partir de 3 trazos continuos. La estructura se mantiene con algunas deformaciones, pero estructuralmente hay una relación, pero la velocidad y la economía de trazos se ve reflejada en estas formas de transición. En la B son 3 trazos, 2 unidos y uno independiente. En la forma de transición es un solo trazo que mantiene a grandes rasgos la estructura, pero agiliza enormemente la escritura. Esas formas de transición siguieron evolucionando hasta que en un momento, un poco antes del 800 después de Cristo, esas deformaciones no eran demasiado coherentes en toda Europa. Y al llegar al poder Carlomagno, el imperio de Carlomagno abarcaba todo lo que hoy es Europa, todos los países que hoy de Europa, y esas formas de transición eran muy dispares en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Por lo tanto, Carlomagno encarga a un personaje, al Queen de York, que haga un relevamiento de todas esas formas de transición existentes en el imperio y decida una morfología que sea la morfología o la escritura del imperio carolingio. De ahí nace la escritura carolingia en el 800 después de Cristo. Si vemos la escritura carolingia, mantiene algunas características de la tipografía, de la escritura mayúscula, de la escritura del latín, pero ya adquieren ciertas formas similares a nuestras minúsculas actuales. En esa época, o un poco después del 800, los escritos empiezan a aparecer con ciertas características
de jerarquización. En el inicio de un capítulo generalmente aparece una letra que tiene características de las estructuras de las romanas lapidarias, de las estructuras de las letras incisas romanas. Y el resto del texto se escribe con la carolingia. Entonces, esa jerarquización que se da en el comienzo del capítulo, como para indicar que empieza un capítulo, ¿sí? Entonces se plantea una letra capitular con estructura de mayúscula, y el resto de la estructura empieza a adquirir características de minúscula. Es ahí cuando empieza a manejarse ese doble alfabeto. Y llegamos al 1450, en la época de la invención de la imprenta, donde está bien marcado la estructura del alfabeto de mayúsculas y la estructura del alfabeto en minúsculas, es decir, el alfabeto de caja alta y el alfabeto de caja baja. Esta sería la evolución que sufrieron las estructuras para generar un segundo alfabeto a partir de las mayúsculas. El origen de este doble alfabeto que usamos hoy son las mayúsculas lapidarias romanas. Y el antecedente directo de las minúsculas serían las carolingias, y a partir del 1450, la invención de la imprenta, esas dos estructuras, esas dos formas estructurales han quedado sin ningún tipo de cambio, es decir, quedaron congeladas hasta el día de hoy. La invención de la imprenta fue un cambio fundamental en la producción gráfica, en la producción de los libros. Hasta ese momento decíamos que el libro era a mano, hecho por un escriba. A partir de este momento, la reproducción se multiplica, y este invento, que en realidad Gutenberg podríamos decir que inventó la imprenta, y podríamos decir también que no inventó nada, sino que adaptó elementos ya inventados para generar una cosa extraordinaria que es la imprenta. Los tipos móviles se usaban, tipos móviles no con el mismo uso ni con este alfabeto, pero sí se usaba en China para generar impresos. La prensa que utiliza Gutenberg es una adaptación de una prensa de vinificar, de una prensa de las que se usan para hacer vino. La gran ventaja que logra es una presión pareja. Hasta ese momento, los libros que no se hacían a mano, se hacían tallando la página completa, y al aplicarle tinta, se aplicaba el papel sobre esa forma tallada, que si había algún error, el error quedaba. Se colocaba la tinta, el papel, y la presión se hacía con un bollo de tela o un almohadón. La presión era sumamente despareja, por lo tanto el resultado de esa impresión dejaba bastante que desear. La presión con la prensa de vinificar es pareja, y además la ventaja del tipo móvil es que si se descubre que hay un error en alguna de las palabras, simplemente se reemplaza el tipo y se imprime sin ningún problema. El objetivo de Gutenberg fue que sus impresos fuesen lo más parecido posible a los trabajos realizados por los escribas. Para eso
hizo una serie de glifos diferentes para un mismo carácter. Es decir, los caracteres tenían representaciones diferentes, parecidas, todas respetando obviamente la estructura, pero eran diferentes como para que se pareciera lo más posible a un escrito realizado por un escriba. El aprovechamiento del papel es mucho mejor, y la velocidad de impresión, por supuesto, muchísimo mayor. Esos primeros libros, los primeros libros diseñados, impresos en los primeros 50 años a partir de la invención de la imprenta, se denominan incunables. Entonces, es a partir de la invención de la imprenta que tenemos o quedó estático el tema de los dos alfabetos. Alfabetos en mayúsculas desarrollados en un solo nivel, salvo excepciones, y el alfabeto de caja baja o minúsculas desarrollado en 3 niveles. Altura X, ascendentes y descendentes. Siguiendo con el tema de la estructura y teniendo en cuenta la manera en que leemos, no es necesario que esté la estructura completa para reconocer una letra, para que sea legible. Hay que tener cuidado porque podemos llegar al extremo de la ilegibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que las letras no están pensadas para funcionar de manera individual, sino que trabajan en conjunto con otras letras. Es decir, están con un contexto. Ese contexto nos ayuda enormemente para adivinar de alguna manera las estructuras, aunque no estén totalmente completas o tengan menos o por demás elementos. Es muy común que digamos o que se diga que a los médicos no se le entiende la letra. Y en general lo que pasa con los médicos es que al escribir no respetan las estructuras tipográficas. Ahí se genera una relación porque muchas veces uno no puede leer la receta de un médico, pero el farmacéutico sí. Ahí el farmacéutico está aprovechándose de ese contexto, ¿sí? Dado el contexto, si reconoce un par de letras y sabe o conoce ya la palabra, fácilmente puede reconocer esa palabra en la cual no se han respetado todas las estructuras tipográficas. Este realmente es un problema, y tanto ha sido así que en los Estados Unidos, en algunas facultades de medicina, han generado la cátedra de caligrafía para que los médicos, para que se les entienda la letra a los médicos. Bueno, siguiendo entonces con lo que es estructura y apariencia, la estructura es el esqueleto de la letra, lo que nos permite reconocer a cada una de las letras como tal, y la apariencia es lo que nos permite reconocer el estilo. En esta imagen se ve el esqueleto, y según la musculatura, según la vestimenta, van a ser las variaciones que adquiere. Entonces la estructura nos permite reconocer la letra como tal, nos posibilita comprender un texto, ¿sí? Desde el punto de vista lingüístico necesitamos reconocer las estructuras. Y la apariencia posibilita analizar y reconocer los estilos tipográficos, pero además
posibilita la transmisión de otros significados. Es decir, en la apariencia podemos aplicar el código icónico, que referencia. El código lingüístico, decíamos, designa, y el código icónico referencia. Entonces podemos aprovechar ese juego morfológico que nos da el trabajo de la apariencia para transmitir otros significados asociados al código lingüístico. Además nos permite reconocer y clasificar estilos. Las maneras de variar esa apariencia puede ser muy variada. Hay muchas formas de generar variaciones en la apariencia. Puede ser por la deformación estructural, por influencia del trazado manual o técnico, por los detalles de familia, de rasgos de familia. Vamos a ir paso por paso. Variaciones de la apariencia, entonces, por la elección o deformación estructural. Acá tenemos que tener cuidado de que la deformación de la estructura no se vuelva ilegible, no vuelva al elemento un signo ilegible. Pero mientras estemos en esa deformación, en los límites de la legibilidad, hay posibilidades de modificar. Las variaciones de la apariencia por el origen caligráfico. Hay tipografías que tienen un origen caligráfico mucho más claro que otras, es decir, en el aspecto final, en el trabajo final de la letra, de la fuente, se ve claramente su origen caligráfico, en otras no tanto. Eso también depende del elemento escriptor con que se plantee el principio caligráfico de esa tipografía. Por ejemplo, la variación del elemento escriptor, la variación del soporte, la variación de la tinta, va a hacer que ese principio caligráfico sea diferente y genere diferentes apariencias. Estos ejemplos podrían ser los orígenes caligráficos de estas otras tipografías. Podrían ser, no digo que lo sean. Variaciones en la apariencia a partir del trazado técnico. El manejo de los vectores, cosa que vamos a ver bastante más adelante, va a hacer que la apariencia varíe. Puede ser que respetemos el trazado gestual a rajatabla, puede ser que lo rectifiquemos, puede ser que trabajemos con los nodos de manera muy técnica. Y otra forma de variar la apariencia es a partir de generar rasgos de familia, detalles sistémicos que van a hacer que las diferentes formas tipográficas puedan ser relacionadas como un todo y relacionar como una familia tipográfica. También tenemos que tener en cuenta el tema de la caligrafía, la letrografía y la tipografía. Estos temas ya son más que sabidos, hacemos un repaso porque los vamos a utilizar en el diseño de tipografía. Es el proceso básico de la construcción de una tipografía. Iniciar por el trazo caligráfico, pasar a la letrografía y culminar en la tipografía. La caligrafía, un método directo donde uno escribe respetando reglas muy precisas de construcción y el manejo del elemento escritor. La apariencia va a estar íntimamente ligada a ese elemento, al manejo de ese elemento escritor, ¿sí? Para hacer tipografía hay que saber hacer tipografía. Para diseñar una tipografía nosotros vamos a trabajar
un principio caligráfico, por lo tanto no es necesario que sepamos escribir caligráficamente, pero quien haya hecho algún curso o sabe algunos principios caligráficos le va a venir muy bien. La parte de letrografía es un modo indirecto. Uno no escribe la letra, sino que la dibuja. Y es fundamental en el proceso de diseño de una tipografía. ¿Sí? La letrografía está íntimamente ligado a ese proceso de diseño, del diseño tipográfico. La letrografía en un principio se hace de manera manual, pero tarde o temprano vamos a llegar a la digitalización, a la computadora. ¿Sí? Hoy, para trasladar un elemento a fuente, pasamos sí o sí por el dibujo vectorial, ya sea con precisión o no, pero el dibujo vectorial es fundamental. El dibujo manual también es fundamental como inicio del proceso. Y la tipografía, que el concepto es la repetición, básicamente a partir del tipo móvil, es la escritura de modo diferido, es decir, se diseñan las letras para usarse en algún momento. En los otros casos, uno cuando trabaja algún glifo, sabe el contexto, conoce el contexto. En la escritura conoce el contexto porque va escribiendo y sabe qué letra es la que continúa en la escritura. En la letrografía sabe el contexto de la letra anterior y posterior. En la tipografía, cuando uno diseña una fuente tipográfica, no sabe el contexto de ese tipo. Entonces se complica el tema de los espaciados, de los entornos. El entorno derecho e izquierdo de cada uno de los tipos va a ir conformando los interletrados. Entonces hay que tener en cuenta que una letra que diseñamos tiene que tener un espacio, un entorno derecho e izquierdo que me permita interactuar con cualquiera de los otros caracteres. Bien, lo que nosotros vamos a trabajar va a ser, bueno, acá está planteado los tres pasos: la escritura caligráfica, el dibujo de la letra y el tipeo de la letra. Estas serían las tres maneras de representar la apariencia. La letra dibujada puede tener una base caligráfica o una base estructural. La base caligráfica, en las tipografías con base caligráfica, reconocemos un contraste, un eje de contraste, hay elementos caligráficos en la tipografía final. En una tipografía que tiene un principio estructural, simplemente reconocemos la estructura, no más que eso. En las tipografías con base caligráfica podemos encontrar que el dibujo esté hecho fiel al trazado caligráfico. Puede ser que tenga influencias de ese trazado muy claras y puede ser que el trazado final esté muy rectificado, pero reconocemos que existe una base caligráfica. Por ejemplo, en estos tres casos, el de la izquierda tiene una base caligráfica y un gestual caligráfica y un dibujo vectorial que respeta las irregularidades del trazo manual. En la del medio reconocemos unos
un trazado gestual, pero está de alguna manera limpiado, rectificado. Y en el tercer caso de la derecha, las formas están con mucho trabajo de rectificación. Y hay correcciones ópticas y hay muchos elementos, más allá de que podemos reconocer en esas formas una influencia caligráfica. En rojo acá está lo que nosotros vamos a trabajar entonces, como decía hoy, en el trabajo práctico número 1. Van a trabajar la letrografía con base caligráfica y puede ser que trabajen con influencia o con gran trabajo de rectificación. Este sería el proceso entonces. Van a partir de un principio caligráfico, van a trabajar la letrografía manual y digitalmente para llegar a un elemento que va a tener las características de una tipografía. La van a trabajar vectorialmente también, es decir, como un elemento no pasado a fuente tipográfica, pero va a tener el concepto de la tipografía, del tipo. Veamos el tema de clasificación tipográfica. Vamos a pasarlo rápido porque es un tema más que conocido, pero puede ser que los alumnos que vienen de diseño industrial han visto muy poco de tipografía, si es que han visto, entonces no podemos dejar de mencionar estos temas de la clasificación tipográfica. Además es importante entender el porqué de una clasificación tipográfica, más allá de que sepamos utilizarla, es importante entender el porqué. El porqué sería, en principio, para hablar un mismo idioma, entendernos, ¿sí? Lograr una descripción para generar un entendimiento. No es más que eso. El número de tipografías existentes, de fuentes tipográficas que tenemos hoy a nuestro alcance, es realmente impresionante. Millones y millones de tipografías comercializables. Entonces, saberse los nombres o las características de cierto grupo de tipografía es, primero, que es imposible, segundo, que no tiene demasiado sentido. Saberse los nombres y morfologías de millones de tipografías no creo que sea posible. Si hacemos la prueba, puede ser que reconozcamos 5, 10 tipografías, 10 fuentes tipográficas, es decir, nombre y forma. Es bastante improbable. La descripción para cualquier elemento de diseño, la descripción es un análisis de la identidad. Es decir, para lograr una buena descripción tenemos que hacer un análisis de identidad. Y el análisis de identidad para cualquier elemento de diseño es a partir del origen de la forma y de la función. Ya sea una silla, un elemento, un electrodoméstico, una tipografía, una pieza gráfica, es decir, cualquier elemento de diseño lo podemos analizar tomando estos tres ejes: origen, forma y función, o influencia, morfología y atributos funcionales. Es decir, tenemos que ver de dónde proviene, cuáles son sus antecedentes, cuál ha sido su influencia, cuáles
han sido sus influencias. Es decir, vemos el pasado. ¿Cómo es su apariencia? ¿Cómo es ahora? Atributos morfológicos, si tiene serif, si no tiene serif, si tiene trazos gruesos, cómo es lo que estamos viendo. Y tenemos que tener en cuenta para qué fue utilizada, cuáles son los atributos funcionales, cuál sería la posibilidad de uso de esa tipografía. Manejando esos tres elementos podemos hacer una descripción muy precisa de las tipografías. Entonces, las analizamos a partir de estudiarlas, de estudiar las influencias, los referentes, los detalles. Las describimos y las discriminamos, en el buen sentido, las separamos y categorizamos. Y podemos individualizar grupos, subgrupos, relaciones, parentescos. Es muy amplio. Hoy no existe una clasificación dura, estática, sino que las clasificaciones son muy abiertas. Por ejemplo, teniendo en cuenta el origen, el antecedente, podemos ver si se reconoce en la tipografía ese principio caligráfico o no, si el principio es estructural. En cuanto a la función, podemos reconocer que hay tipografías para textos, tipografías para rótulos, tipografías para señalización, hay tipografías que han sido realizadas con fines específicos. Por ejemplo, tipografías para lecturas, para textos impresos. En realidad, para textos en general, son tipografías que deben leerse, pero deben pasar desapercibidas. Esas son las tipografías invisibles, las tipografías que reconocemos fácilmente las estructuras, trabajan en cuerpos pequeños y si nos preguntan la forma, difícilmente podamos responder si tiene serif, si no tiene o qué, porque mientras leímos el texto, esas formas pasaron desapercibidas. Esas tipografías en general se consideran las tipografías, las romanas antiguas, las de transición, todo el grupo de Garaldas y las humanistas como tipografías que tienen ciertos rasgos caligráficos muy lejanos y tienen buena legibilidad para textos de largo alcance. Tipografía para textos en pantalla. Hoy el tema de la pantalla y el papel, como les decía la clase anterior, es un tema que ha quedado un poco en el tiempo, porque el gran problema de la pantalla es el pixelado de la letra. Pero ese problema, como vemos a la izquierda, que hace unos 10 años era fundamental en el diseño de tipografías, hoy casi que no se trata, porque la definición o la resolución de las pantallas ha mejorado enormemente. Más allá de eso, podemos encontrar que en las tipografías para pantalla existen diferentes artilugios para trabajar la definición. El suavizado de los bordes o el hinting. El suavizado de los bordes genera píxeles grises que permiten o van completando las curvas para que no se vean aserradas. Y el hinting es para cuando la tipografía trabaja en cuerpos sumamente pequeños. Entonces la construcción de la letra se da a partir de la ubicación de los píxeles. En la parte superior veríamos una tipografía. Esta es
el principio de esta tipografía, es una Bodoni, que acá está trabajada a cuerpo tan pequeño que se deforma enormemente, pero sin hinting queda directamente ilegible. Con hinting queda legible, a pesar de que dista bastante de la apariencia de la tipografía Bodoni. Tipografías para señalización.